todos. Ahí está, esperemos que se conecten un poquito más. Entonces déjame ver si es que puedo grabar esto. Justo en el Hotel California. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué ha habido de nuevas? Saludos a todos. A ver quién me está saludando. Todos se han conectado. Muy bien. Alex, ¿qué dice mi brother? ¿Cómo vas? Qué bacán, de Hotel California. Ay, muchas gracias. Sí, estaba practicando el Hotel California. El otro día me pidieron en el TikTok, me dicen, loco, haz el solo de Hotel California. Sí. Entonces estaba practicándolo. Y está chévere. Está quedando chévere esa vuelta. Es interesante, de hecho, la armonía del Hotel California y algún rato tenemos que conversar respecto a eso, porque ya que estábamos la clase pasada hablando acerca de modulaciones tonales, ese es un bastante buen ejemplo, Hola con todos, vamos a hacer una nueva clase el día de hoy, una clase de guitarra, de música. Vamos a responder preguntas, como siempre, vamos a estar respondiendo ahora las preguntas que me hicieron. Todavía hay un montón de preguntas que faltaban responder. Me dicen cosas como tips para aprender a improvisar en la guitarra. A ver, empecemos con eso. Tips para aprender a improvisar en la guitarra. Cuando uno piensa en improvisar en la guitarra, no sé si les ha pasado alguna vez, bueno, especialmente si son guitarristas, es típico que vos llegas a un sitio y lo primero que te dicen es, pero toca algo, pues. Y entonces, toca algo, pues. Y uno se queda así como, chuta, ¿qué toco, canas? Y, o sea, realmente esta es como que una buena respuesta para decir que es, toca algo. Porque uno puede tocar canciones, ¿no? O sea, si te sabes un tema musical, pues agarras y te pones a tocar ese tema musical. Pero yo, por ejemplo, yo no soy un cantante. Yo soy guitarrista. Entonces, más bien como que mi enfoque siempre es hacia tocar cosas instrumentales o algo por el estilo. Y si es que alguien canta, pues más bien le dejo el espacio para que vayan cantando. Bienvenidos, por cierto, ahorita que me acabo de ver mi reflejo, digo que estoy en Durdenia. Bienvenidos a Durdenia. Estoy feliz porque estoy en mi estudio, que lo pude arreglar un poquito y lo he remodelado justamente para hacer esto también, esto de las clases y también para trabajar. En serio, es importante tener un espacio de uno. Ok, como les decía, te dicen, llegas a un sitio y te dicen, pero toca algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es el mejor ejemplo? Y de hecho aquí parte justamente para la respuesta de cómo improviso, o sea, cómo hago algo, cómo creo algo, simplemente. Entonces, lo primero que uno tiene que cachar es que puedes empezar por tocar acordes, básicamente. Tocas un acorde de re. Pero puedes hacer que el acorde de re suene más bonito que solamente el típico acorde de re. Y esto es algo que ahora me estaba temprano preguntando el Mandy. Me decía, loco, yo a veces quiero adornar los acordes, ¿cachas? Para no tocar solamente el mismo acorde. Entonces, justamente empiecen por esto. Siempre piensen en esto y esto es como que la clave de todo. La raíz del acorde es la nota más importante del acorde. Eso quiere decir que si yo estoy tocando re, probablemente la nota más importante que yo tengo es esta, que en este caso es la cuarta cuerda suelta, que es justo la nota re. Pero yo no tengo que quedarme atado a esta postura. Yo puedo empezar a jugar y, por ejemplo, mover la posición y en lugar de tocar esta nota de aquí, puedo tocar esta nota de acá.
ya es algo, ya se vuelve algo más interesante. Es el mismo acorde de re, pero le voy metiendo pequeños adornos. En eso toco el mismo acorde, pero levanto este dedo. O aplasto el dedo acá. Y lo mismo puedo ir haciendo con el siguiente acorde que toco. Toco el acorde de la. Sin tener mucho conocimiento de teoría, sin tener mucho conocimiento de nada muy específico, yo simplemente ya voy agregando pequeños adornos dentro del mismo acorde. Y ya con eso voy generando algo que empieza a sonar como música. Y a partir de ese punto trabajo. Ahora, yo puedo dedicarme a estudiar y entender qué exactamente es lo que estoy haciendo aquí. Y eso es muy importante. Como ya les había hablado antes, los acordes se forman de 3 notas. Siempre los acordes mayores y menores, los acordes que son los más comunes, se forman siempre de 3 notas. Tratemos de analizar eso y ver cuáles son esas 3 notas. Cuando yo toco el acorde de re, estoy realmente estoy tocando más de 3 notas porque estoy tocando varias cuerdas. Pero las notas que estoy tocando aquí, estoy tocando un fa sostenido. Aquí estoy tocando un re. Aquí estoy tocando la. Aquí estoy tocando re. Aquí estoy tocando la. Entonces, al final, estoy tocando 3 notas. Re, fa sostenido y la. Cualquier otra nota que yo agregue ya le va a dar color y le va a hacer sonar diferente al acorde. Entonces yo puedo arrancar de aquí y, como decía, estoy agregando una notita adicional al acorde de re. Y así mismo, cuando toco el acorde de la, estoy tocando 3 notas, porque cuando toco el acorde de la, toco la primera cuerda suelta, que es mi. Toco esta nota de aquí, que es do sostenido. Esta de acá, que es la. Esta de acá, que es mi. Y esta de acá, que es la, nuevamente. Y entonces estoy tocando 3 notas. La, do sostenido y mi. Los acordes básicos, tríadas, son acordes de 3 notas, que simplemente la forma en la que uno los pone aquí es lo que puede ir cambiando. Si yo toco esas mismas 3 notas, en el caso de este ya dije que era un la, do sostenido y mi, yo puedo buscar esas mismas notas en otros lados en el brazo de la guitarra. Por ejemplo, aquí yo tengo la, do sostenido y aquí tengo mi. Las mismas 3 notas están aquí, la, do sostenido y mi. Claro que para mí ahorita es como que fácil y rápido encontrar todas las notas en el brazo de la guitarra porque yo llevo haciendo esto mucho tiempo, pero en realidad no es tan complicado. Y como ya les dije, pueden visitar mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube tengo un video en el que yo hablo de esto específicamente, de cómo encontrar las notas en el brazo de la guitarra. Hola con todos. ¡Ay, la Fer se conectó! Hola, Fercita, del Horno Encantado son lo máximo. ¿Han probado las galletas del Horno Encantado? ¡Ay, es una delicia! Sí, ahí síganles, ahí están, síganles. A todos, saludos a todos, saludos a todos. Gaby, ¿cómo vas, Gaby? ¿Cómo están los perritos? Con Gaby hicimos una rifa ahí para unos perritos que rescató. Saludos a todos los que están conectados. Bueno, 3 notas son para ti. O sea, de hecho, por esa misma razón es que estas 3 notas son para ti. Realmente sí. Es un concepto que es de hecho bastante fácil de recordar. Son siempre 3 notas. Todos los acordes son 3 notas. Pero esas 3 notas se pueden tocar en cualquier parte del brazo de la guitarra. Como ya les decía, vayan a mi canal de YouTube, vean el video, ahí les explico exactamente cómo encontrar. Pero una vez que ya encuentran las notas aquí,
no se limiten, es decir, justamente agarren eso y digan, bueno, ok, estoy tocando ahora la, do sostenido y mi. Pero nuevamente yo puedo adornar. Todos hemos escuchado Stairway to Heaven, ¿no es cierto? Eso son acordes, simplemente la menor, que van adornándose. Este es do, si menor, este es un fa, son acordes, son simplemente que la manera de tocar esos acordes es lo que hace que se vuelvan interesantes. Hay que pensar que al final del día la música no es que tiene muchas más opciones. Las notas que existen son todas las notas que hay. Do, re, mi, fa, sol, la, si y los sostenidos que hay. No hay nada más. Bueno, por lo menos en la música occidental. Ya voy a hablar un poquito acerca de las diferentes opciones que existen para otros géneros musicales. Pero de todas maneras, en la música occidental, esas son las notas que existen. No existen nada más. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es buscar diferentes formas de tocar las mismas notas. Cuando nosotros tenemos los acordes, ustedes te digo que es el acorde de la menor. Es el acorde de la menor. Pero yo puedo tocar este mismo acorde de la menor de diferentes maneras. Y eso es justamente lo que hace que la música se vuelva interesante. Porque al final del día no es que me voy a inventar un nuevo acorde, el full remol. No me estoy inventando un nuevo acorde. Simplemente voy a tocar la, voy a tocar do, voy a tocar si. Voy a tocar los mismos acordes, pero la manera en que los toco hacen toda la diferencia. Entonces, el mismo acorde de la, que yo antes lo tocaba súper aburrido aquí, ahora lo voy a tocar acá. El acorde de re, que yo antes lo tocaba súper aburrido aquí, ahora lo toco acá. Y de esa manera yo voy creando diferentes texturas. Algo que yo le recomiendo muchísimo a los que ya tocan un poquito la guitarra y que ya saben canciones y que han estado estudiando un poco de la guitarra, es que traten de tocar los mismos covers de las canciones que normalmente ya se saben, pero traten de buscar diferentes posiciones, posturas distintas para hacer las mismas canciones. Ahí es cuando uno empieza como que a versionar, y ya no es solamente un cover que estás tocando, sino que empiezas a hacerlo de otra manera, empiezas a buscarle la vuelta para que deje de sonar como lo típico que ya estaba sonando. Yo tengo, por ejemplo, el ejemplo más típico y clásico del mundo. Voy a tocar música ligera, ¿ok? Música ligera es estos cuatro acordes: sol, perdón, si, sol, re y la. Son los típicos acordes de música ligera. Pero ¿qué pasa si yo toco esos mismos acordes, pero los toco de otra manera? Pero el hecho de que yo ya no la toco exactamente igual hace toda la diferencia. Y justamente, claro, esto con una bonita voz suena muy interesante porque vas generando diferentes cosas. Y pienso evitar un roce secreto.
ciclos son los que hacen toda la diferencia en la música. Porque al final del día, estos mismos 4 acordes de los 4 acordes de música ligera son los mismos 4 acordes con los que se ha compuesto chorrocientas canciones más. Eso es algo que todavía les debo. Porque la cumbiambera me estaba preguntando que hablemos acerca de los ciclos típicos de las canciones comerciales. Y estuve justamente revisando y hay como unos digamos unos 5 o 6 ciclos que son los más utilizadísimos, y este justamente es uno de esos utilizadísimos. Y de hecho lo que hace interesante y posible que uno pueda tocar un montón más de canciones con el mismo ciclo de acordes son la manera en la que eso se los toca. Este mismo ciclo de acordes es como para... de música ligera y de Linkin Park, dos bandas de generaciones totalmente diferentes, no tienen nada que ver la una con la otra en teoría, pero realmente al final son los mismos acordes, del mismo ciclo armónico. Entonces ya vamos a revisar eso, creo que la próxima clase voy a poder hacer eso, vamos a hablar acerca de los 5 tipos de acordes, 5 ciclos de acordes que son los más comunes, más utilizados en todos. Pero volviendo a lo que originalmente estábamos respondiendo, es ¿cómo puedo improvisar? Justamente para improvisar a partir de algo como esto, uno va tocando. Uno va tocando simplemente un grupo de acordes. Que son acordes que los puedes tocar como de la forma tradicional, ¿sí? O los puedes ir adornando, tal cual como los he estado adornando yo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que haces? Empiezas a tocar el acorde y justamente las notitas que adornan el acorde son las que te pueden servir para empezar a hacer melodías, son las que te pueden servir para empezar a improvisar. Para poder improvisar es no tratar de volverse loco haciendo escalas y... Eso está bien, pero cuando ya estás más avanzado, cuando ya estás haciendo, como desarrollando algo. Pero la base, el origen de crear algo, de hacer una improvisación, está en crear pequeñas melodías, pequeñas figuras melódicas. Yo, eso justamente conversaba la clase pasada, les decía, traten de crear cosas que sean memorables. Si yo me puedo acordar del... Eso es cantable. Esa es la base de la improvisación, porque a partir de ese punto yo puedo seguir creando más cosas cada vez. La primera vez arrancó. Cambio de nota. Va sonando como música y en realidad estoy improvisando, no estoy tocando una canción determinada o tratando de hacer alguna otra cosa más compleja, estoy improvisando.
Y ese tipo de melodías son mucho más memorables y es mucho más fácil que uno las pueda repetir. Después de eso, creas otra melodía. Y luego. En realidad estoy tocando si menor y re, si menor y re, y estoy repitiendo lo mismo y lo mismo, pero ya suena casi como una canción. O sea, con esto yo ya podría empezar a hacer un tema. Y después de eso, pues puedo seguirme explayando y puedo seguir creando. La idea es darse cuenta de que aunque uno va tocándolo 40 veces, y eso es sumamente importante de recordar, a veces uno se le ocurre una idea y esa idea que se te ocurre musicalmente la tocas y la tocas y la elaboras y la trabajas y vuelves a hacerla y vuelves a tocarla. Entonces tú ya estás harto porque ya has escuchado esa idea 40.000 veces. Entonces en tu cabeza ya está así como ya me aburrí, ya me bombó. Pero tú tienes que pensar que cuando tú le expones al público por primera vez, cuando tú le expones a la gente por primera vez, es la primera vez que ellos lo escuchan. Y si es que es la primera vez que ellos lo escuchan, siempre van a recibirlo como una idea fresca y una idea nueva. Entonces es mucho más fácil que uno se vuelva como que aburrido de las ideas que uno va teniendo, pero en cambio cuando uno las presenta a la gente parecen innovadoras, parecen totalmente nuevas. Entonces cuando yo empiezo a improvisar como lo que estoy haciendo ahorita, yo repito, no tengo miedo a repetir. Y aquí voy a hacer una variación. Variación. Ya tengo una canción. Y básicamente hemos conseguido el típico que te dicen, toca algo. Ahí está, tocas algo. Así se empieza la improvisación. No les estoy enseñando a hacer un solo de guitarra así brutal. No. Aunque igualmente, nuevamente les repito, en mi canal de YouTube, métanse ahí. Ahí explico cómo hacer solos de guitarra. Ahí les muestro ejercicios de técnica, cosas mucho más complejas, más rápidas. Cosas como hacer velocidad, cómo hacer ese tipo de cosas. Pero esta es la base. Lo que les estoy enseñando es la base de la creación musical, la base del emprendimiento, la base de agarrar y empezar a hacer algo que suene a música. A partir de esto es de donde nacen las cosas. El otro día yo leía respecto a que, no leía, mentira, no estaba leyendo, diciendo que estoy leyendo, estaba viendo un video de TikTok y era un brother que hablaba acerca de los artistas que odian sus propias canciones y justamente le mencionaban al Slash de los Guns N' Roses, que decían que él durante toda la primera temporada de Guns N' Roses él odiaba tocar Sweet Child O' Mine, que es la canción famosísima de Guns N' Roses. Para los que no han escuchado, obviamente, no sé quién no haya escuchado, pero ya mismo me van a cortar el video por hacerlo. Ya, entonces, él decían que Slash odiaba esa canción. Y decían que la razón por la que él odiaba esa canción fue porque la forma en la que nació la canción fue el man estaba antes de un ensayo, el man estaba haciendo un arpegio con acordes, simplemente estaba haciendo el arpegio con los acordes. Y que en eso el resto de la banda empezó a unirse, ¿no? Y empezaron a tocar. Y luego vino Axel y empezó a cantar algo encima. Y le dijeron, oye, qué bacán, esa es una canción, quedó vacancísima. Y lo peor es que es la canción, una de las más, si no es la más exitosa de los manes, una de las más famosísimas de Guns N' Roses.
Y en realidad nació de eso, de un ejercicio, de un simple ejercicio básico de estar tocando, de estar repitiendo una figura. Y si ustedes se dan cuenta, esa figura se repite, y se repite, y se repite, y se repite durante la canción. Entonces, no le tengamos miedo a la repetición. Y no pensemos que repetir una figura es falta de creatividad, para nada. Hay que repetir las figuras, hay que agarrarse y sin tener miedo, agarrar y empezar a darle vueltas y volver a repetirlas hasta que se vuelvan algo que va tomando forma y va convirtiéndose en música. Déjenme saludar. El Steve Cueva, de Órdenes de la Luz. Un abrazo enorme, mi brother. Steve toca la guitarra increíble, tienen que seguirle también. Algunos patrones melódicos que ayudan a la improvisación como tal y a la composición. Justamente lo que estábamos hablando, yo no le tengo miedo a probar con las escalas. La idea es que si tú conoces escalas y si tú sabes tocar una escala, pues lo primordial que uno tiene que hacer es, bueno, si la conoces, utilízala. Solamente trata de no quedarte en tocarla linealmente. O sea, no agarres la escala y no te muevas así. Me acuerdo que algunos profesores que yo tenía del conservatorio solían decirme que cuando tú creas una melodía tenía que existir como que no podías ir más de 3 notas en el mismo sentido. Y esa es como que una regla que es bastante lógica. No puedes hacer 3 notas seguidas en el mismo sentido. Sí, en realidad en algunas canciones sí puedes hacerlo, en algunas ocasiones. Pero lo ideal es tratar como de variar, es decir, hacer pequeños saltos. Si es que voy a hacer do, re, ya no hago mi, sino que hago do, re, fa, mi. Entonces me doy un brinquito y regreso. Y ese tipo de movimientos en los que me voy y regreso, hago pequeños saltos, ese tipo de cosas ayudan. A veces hacer saltos muy grandes hace que la melodía sea difícil de memorizar, o sea difícil de recordar, porque el oído no está preparado para hacer saltos muy grandes como hacer octavas. Pero cuando tú les vas como que moviendo de una forma como de escala justamente, es como que ya es más fácil acordarse. Entonces, no hay que tener miedo, hay que tratar de acostumbrarse a los movimientos en saltos, tratar de no hacer como que todo muy lineal, muy plano. Si es que hablamos como que esta es la nota do, vas re, mi, fa, trata de hacer como do, bájate, salta, bájate un poquito más, salta. Trata de mantener un balance también, eso es importante. No hagas demasiados saltos así, sino que más bien como que si saltas un poco, ya lo siguiente ya no saltes tanto. Trata de mantenerte más o menos dentro de un mismo rango. Igual, si es que estás todo el tiempo plano, en un movimiento muy corto, de pronto haz un salto, justamente como para que llame la atención. Ese tipo de cosas son importantes. Entonces, cuando uno hace una improvisación, supongamos que ya estoy haciendo algo un poco más solístico, más de estilo solo de guitarra. ¿Qué es lo que hago? Creo lo que se llaman los licks de la guitarra. Un lick es cuando justamente creas una pequeña figurita que la repites, casi como un ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo ya voy haciendo esa figura y es como que ese es un lick. ¿Cómo lo construyo? ¿A partir de qué lo construyo? En realidad no estoy haciendo algo muy ido digamos, muy complicadísimo para un guitarrista, porque estoy utilizando algo que es la escala blues, muy utilizada, que es esta. Es la escala blues. Y pues lo que hago es como que muevo la nota, trato de tocar esta nota y después la siguiente, pero en vez de tocar ambas notas, lo que hago es toco, la muevo así, jalo la cuerda de tal manera que se produzca ese sonido, pero en el mismo traste, y me voy a la siguiente nota. Es decir, es como que hice, pero... Y ese tipo de cosas son adornitos guitarrísticos que son chéveres, que suenan bien en la guitarra. Obviamente este tipo de cosas no se puede hacer en un piano, en un sintetizador sí, pero no en un piano. Ya es una cuestión ya de instrumentación, ya es una cuestión de cómo uno maneja el instrumento. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Hago la figura y después de eso me regreso. Ya no me quedo ahí, sino que me voy y vuelvo.
he ido y vuelto. O sea, agarré la nota, hice como decía do, re, mi, y ya salté y otra vez regresé y volví a bajar. Y de ahí me voy para abajo. Entonces, como yo voy jugando con eso, simplemente en realidad no estoy tocando muchas notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, y estoy jugando con esas 6 notas, y con esas mismas 6 notas puedo crear diferentes modulaciones, porque voy moviéndome de un lado a otro, jugando de forma diferente. Me he salido de este espacio, ni siquiera estoy como que moviéndome y tocando una escala completa desde las notas más graves a las más agudas. Estoy tocando 5 o 6 notas, son las notas que estoy tocando, no me muevo mucho más allá, pero con eso ya voy creando estas figuras, estos licks, que son estas, asimismo, son figuras memorables, son cosas que uno se puede acordar, son cosas que yo las puedo volver a repetir, es decir, si ya lo hice una vez, puedo volverlo a hacer otra vez. Ahora, claro, a veces, no sé, ya con mis mañas y mis cosas de años de tocar la guitarra, ya tengo ciertas cosas que ya me he acostumbrado y que ya sé que suenan de cierta manera. Pero eso justamente es el ejercicio que uno tiene que hacer. Empezar a crear, no le tengan miedo a crear. Yo el otro día estaba con un alumno conversando y yo le decía, tienes que componer la composición, no, ¿con quién estaba? Con la Emi estaba, con la Emi, creo que la Emi estaba conectada por ahí. No se trata de que la inspiración te llega de la nada. O sea, esos casos donde dicen como que estás caminando por ahí y en eso, ¡ah!, se me ocurrió la mejor canción del mundo. O estaba soñando y soñé la mejor canción del mundo y salgo y la grabo y me hago famoso. Esas son cosas muy especiales que pueden llegar a suceder. Casos muy fortuitos y casi no suceden. Realmente no es así. Como decían, la inspiración te debe llegar trabajando. Tú, la única manera de crear es que todos los días te sientes a hacerlo. Todos los días tienes que sentarte a tocar la guitarra. Todos los días trata de crear nuevas ideas. No todos los días te van a salir las mejores ideas, porque es así. Y yo ya estoy acostumbrado a eso y todos los que somos compositores sabemos que es así. Hay días en que en serio no te sale nada. Pero eso no quiere decir que no te sientes todos los días a tocar la guitarra y a tratar de crear algo. Entonces, de ahí es de donde justamente sale la inspiración para todo. La inspiración te agarra en eso un día, en eso de todos los días. Tú estás trabajando, no sé, 10 días seguidos, 20 días seguidos, estás tocando y tocando y tocando y en eso un día te llega la inspiración y efectivamente te sale. Yo sí creo en las musas, sí creo en que de pronto, no sé, alguna cosa te inspira, de que viste una película y esa película te llenó de emociones y esas emociones las pudiste transmitir cuando estabas tocando, o que te enamoraste y que ese enamoramiento que tienes te llena de, no sé, de algo que te hace componer. Todo en eso yo sí creo, es verdad, sí existen las musas, sí existe la forma de inspiración en la que uno crea, pero lo que no existe es que de la nada, ay, se me ocurrió, y llegas y haces la mejor canción del mundo. Eso no sucede. Lo que sí sucede es que siempre estás todos los días tocando y tocando y tocando y tocando, y en eso se te ocurre, en eso dices, oye, como de todos esos licks que estaba repitiendo y tocando 40 veces y 40 veces repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ese que hice el otro día, ese fue el que más ese sí me gustó, o sea, ese sí me quedó bacán. Y a partir de eso haces una canción. O sea, realmente ese es el mejor truco de todos. Alguna vez el guitarrista de Creed, este man decía que cada vez que a él se le ocurre una idea, él la graba ese instante. Que él no se pone a trabajar en el concepto o en la idea que tuvo, sino que si se le ocurrió un riff y dice así como, esto sonó bacán, sonó bacán, entonces coge y graba, ese rato graba la idea, así cruda como está, aún con errores, aunque todavía no le salga perfecto la digitación, todo, así la graba, no importa, así simplemente la agarra y la registra, porque dice, esa emoción del momento en que tú lo creas, es algo que no se repite y que no se vuelve a repetir, porque si tú en cambio ya te demoras en, no, espérate, pero déjame definirle bien, hasta que tú ya le logres perfeccionar y logres encontrar exactamente cómo es el sonido que a ti te... Ya hasta eso ya perdiste la idea. Y te juro, si tú regresas al día siguiente y no lo grabaste, chao, probablemente se fue. Probablemente se fue. Michael Jackson solía decir... ¿Cómo era que contaban la historia de Michael Jackson? Decían que el man un día se despertó en la mañana y le llamaba al Quincy Jones, al productor, le decía como... Quincy, tenemos que reunirnos en este instante. Y así como 3 de la mañana. Quincy, tenemos que reunirnos en este instante, tengo que grabar.
Y el otro era así como, pero podemos grabar mañana. No, no, tenemos que grabar en este instante porque no quiero que Prince vaya a grabar la idea. Michael Jackson tenía el concepto de que la inspiración y que lo que la música aterriza en uno no le pertenece a uno, sino que está ahí en el ambiente. Y está en el espacio y está en la energía. Y entonces si tú no la agarras, no te pertenece a vos, sino que alguien más la va a agarrar y la va a utilizar. Me parece un concepto que es bastante interesante, viniendo de uno de los más grandes compositores y cantantes estrellas del mundo. El man tenía el miedo de que si él no grababa ese rato, la idea que se le ocurrió a las 3 de la mañana, Prince iba a hacerlo. Entonces es un concepto que es súper interesante. Hay que registrar las cosas que uno hace. Yo ando cargando mi teléfono de arriba para abajo cada rato que, bueno, todos andamos cargando nuestro teléfono de arriba, pero yo tengo la aplicación de grabar, pero así, ahí es una de las primeras que tengo, porque es como cada que se me ocurre algo grabo, se me ocurre algo y lo grabo inmediatamente, así sea que estoy cantando y se me ocurre algo cantando en la mitad de la calle, o sea que estoy tocando la guitarra, pero todo el tiempo estoy registrando todo lo que hago, porque esas ideas son oro. O sea, al final del día tú no sabes qué es lo que sí puedes llegar a servirte. Me dice, ¿qué fue, Master? Disculpe la llegada atrasada. ¿Qué temas veamos, Master? Estamos hablando acerca de improvisación, estamos contestando algunas preguntitas de eso. Ok, ¿qué más me preguntaron? Me decían, a ver, escalas. Habíamos hablado de las escalas, estuvimos hablando acerca de las tonalidades y de las escalas la clase anterior. De todas maneras, siempre hay como profundizar un poco más allá. Ejercicios de digitación. Ok, les voy a dar un par de ejercicios de digitación. Sería genial si nos enseñas algunos pasillos. Los pasillos igualmente en mi canal de YouTube, si es que quieren aprender pasillos, tengo algunos pasillos grabados que están explicados cómo tocarlos nota por nota y que voy indicando así exactamente cómo tocarlos en mi canal de YouTube. Creo que en la cuestión de los ejercicios para hacer solos de guitarra, y creo que lo más importante en ese sentido es cachar que la forma ideal para poder alcanzar a tocar algo rápido, tocar algo como que preciso en un solo de guitarra o alguna cosa por el estilo, está en ir fragmentando todo a la más mínima expresión posible. Es decir, si por ejemplo yo tengo algo que quiero hacer una escala, por ejemplo, y quiero hacer esta figura. Esa es una figura que yo tengo hecha para hacer en escala, ¿no? Esta es una escala de re menor armónico. Lo que estoy haciendo es tocando una figura y luego repitiendo la misma figura más adelante en la escala, y más adelante y más adelante. Pero cuando yo lo toco de seguido, suena bacán, porque suena como que estuviese tocando una escala completa, así entera, desde lo más grave hasta lo más agudo. ¿Cómo hago yo para que me salga? O sea, ¿cuál es el enfoque que yo tengo que tener? Y que es un buen ejercicio de digitación. Es justamente ir separando, como les decía, pedacito por pedacito. O sea, agarro y digo, a ver, me salen las 3 primeras notas. Lo más rápido que pueda hacerlo. Y de ahí paso a la siguiente nota. Y de ahí paso a la siguiente nota. Es decir, no es que toco todo el ejercicio completo de inicio a fin, porque yo ahorita ya me sé, y de hecho voy a poner las tablaturas. Cuando suba este video a YouTube voy a poner tablaturas de cómo hacer. ¿Sí? Exactamente, para que lo puedan ver. Pero la clave de esto y de alcanzar como que suene rápido o sea, que suene así como lo que queremos, como una escala, es que yo voy agregando notita por notita por notita por notita. ¿Ya me sale eso? Siguiente nota.
trato de que me suene sin trabarme, o sea, que no me suene en la mitad, sino... Siguiente nota. Siguiente nota. Para los que no están viendo, estoy tocando así. ¿Sí? Y una vez que me sale esta figurita, la repito. Igual, nota por nota. Y luego, una vez que me sale todo, le voy uniendo. ¿Sí? Es decir, no trato de tocar todo de corrido, sino que me enfoco en cada partecita, en cada pedacito y lo voy trabajando pedacito por pedacito. Esto requiere de muchísima paciencia, pero no hay shortcuts. Y la única forma de tocarlo así, que suene rápido y que suene bien y que suene preciso, es solamente siendo muy minucioso en cada pedacito. Hay que ser, ¿cómo se dice? Micromanagement. Tienes que hacer así como que manejarlo así como cada pequeña cosita tienes que hacerle énfasis en cada notita adicional que vas agregando si es que quieres que te suene bien y quieres que funcione. Para que luego ya puedas hacerle de corrido, puedas hacer completo. Tienes que enfocarte en cada parte. Y si es que hay una parte que no te sale, enfócate solo en esa parte hasta que te salga. Y de ahí le unes a lo demás. Si no, no pases. Y eso es algo que yo también les dije la vez pasada. Cuando ensayamos, es muy, muy importante que no nos saltemos las partes en donde cometemos errores, porque en nuestro cerebro eso se interpreta como que es el tema como debe ser ejecutado. Es decir, nuestro cerebro lo interpreta como que, incluyendo ese error, así es parte de la forma como va a ser ejecutado el tema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es parar en el momento en que nos equivocamos y repetir ese fragmentito hasta que nos sale. Una vez que nos sale, lo unimos a lo anterior y pasamos. Esa es la mejor manera de ensayar. Si nosotros ensayamos de corrido, pasando por alto las veces que cometemos errores, nunca vamos a mejorar y nunca vamos a lograr que nuestra técnica cada vez sea más eficiente y sea mejor. Siempre tenemos que enfocarnos en la parte que nos está causando problema y en esa parte. Y eso en general, eso nos tenemos que enfocar así sea un solo de guitarra, sea una canción entera. Cuando tú estás ensayando una canción entera y de pronto ahí siempre hay la jaladita que es el paso en la entrada del coro. Esa es la parte que tienes que practicar con toda la banda, si es que estás con la banda. No, practiquemos eso hasta que nos salga justamente ese paso, de la estrofa al coro, ok, de la estrofa al coro. Y una vez que te sale, ahí sí vuelves a tocar todo el tema completo. Y esa es la mejor manera porque ahí tú vas realmente mejorando tu técnica. Esa es la única manera, la mejor manera de hacerlo. Saludos desde Cuenca. Hola Clever, un abrazo enorme. Mi cerebro es un receptor. En el universo hay un núcleo de donde obtenemos el conocimiento, la fuerza y la inspiración. Atentamente, Nikola Tesla. Ah, está, ¿sí ven? Tal cual, eso lo dice Pablo, está bien. El solo de esperanza de la tuquilla. Estoy en otra afinación. Esto tiene un background así bastante interesante, porque yo para estudiar, para hacer este solo, agarré algunas versiones del tema, de la forma original de cómo se toca el tema, y encontré que esta era una figura que hacían unos violines. Obviamente no así, ¿no? Sino es como el concepto. Ahora le hago. Bueno, sí. Ya voy a hacer un videito de eso del solo de Esperanza con todo el acompañamiento y todo. ¿Qué dice? Saludos de Sebastián. ¿Qué dices, Jeff? Un abrazo, salúdale al Sebas.
Sí, el Alex es el que quiere que le ponga, que le mande lo de Esperanza. Sí, ya voy a mostrar. De hecho, tengo pendiente hacer unos videitos en los que muestro todos los solos que hago en la toquilla, que son como versiones extrañas de cosas de la música nacional, donde yo daño la música nacional. ¿Qué más preguntas tengo aquí? ¿Me podrías... Ah, Maite, mira, me dice, ¿me podrías ayudar a comprender un poco más sobre los tempos y cómo diferenciar los ritmos? Qué buena pregunta, y eso es algo que lo tengo pendiente desde hace rato de responderle. Hablemos un poquito acerca de esta cuestión de los tempos y los ritmos. Nosotros tenemos o sea, hay una cosa que es bastante como que a veces complicada de entender, que es un tempo. Verán, les voy a poner en este momento a sonar un metrónomo, ¿ok? Permítanme un momentito, voy a poner a sonar un metrónomo. El metrónomo es esto. Ese ruidito molestoso, es bastante incómodo de hecho. ¿Ah? El metrónomo básicamente lo que nos indica es a la velocidad a la que va a ser ejecutado un tema. Cualquier tema que este vaya a ser, cualquier tema musical, cualquier ritmo. Entonces, el tempo es la velocidad a la que va este metrónomo, es decir, es la velocidad exacta a la que se ejecuta. Entonces, si es que yo, por ejemplo, pongo un tempo, en este caso el tempo que estábamos escuchando es un tempo de 150 bits por minuto, es decir, 150 golpecitos en un minuto. Ahí va. Está separado, en este caso este es un compás de 4 tiempos, porque como ven, siempre hay un acento cada 4 tiempos. Entonces yo puedo tocar lo que sea con esa guía. Voy tocando. Ese es mi tiempo, es decir, la velocidad a la que voy marcando. No quiere decir que yo siempre tenga que hacer el acento del tic, 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 tic. No, esa es solamente la guía como para que yo sepa dónde está empezando el compás, es decir, dónde está empezando el espacio de tiempo que me determina a mí cuándo ya tengo que cambiar. En este caso yo estoy cambiando, cada vez que suena ese tic, yo ya cambio de acorde. Entonces... Y así es como lo voy marcando. Existen diferentes tipos de marcajes rítmicos, que eso es justamente el acentito ese que está sonando, tic-tuc. En este caso es un marcaje de 4 tiempos, pero pueden existir marcajes de 5 tiempos, por ejemplo. Y... son marcajes que son más, digamos, no son tan comunes, porque obviamente es en un tiempo de 5, ¿no? Así como las bandas de música progresiva, de rock progresivo, suelen ser los que hacen ese tipo de tiempos. Los dos marcajes rítmicos más comunes son tiempos de 3 y tiempos de 4. Por ejemplo, el 3 es típico de... pasillo. Típico en el pasillo se utiliza el tiempo de 3.
los marcajes rítmicos pueden ser de diferentísimas, o sea, magnitudes. No puede ser de un solo tiempo, o sea, con acentos cada uno, o sea, vas cambiando cada uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que vos quieras. Antes de ayer, estaba viendo la premiación de los Grammys y vi que Dream Theater ganó un Grammy y yo era así como, wow, Dream Theater es una banda de metal progresivo espectacular. Y de hecho estaba justo trabajando en un tema de los manes. Y el tema de los manes que ganó en el Grammy era un tema que man dijo que estaba en 17 octavos, o sea, es una cosa así, 17 tiempos, imagínense. Una cosa loquísima. Y es muy raro, eso es muy raro, muy, muy, muy raro. Pero de todas maneras, sí, pues hay bandas que hacen rock progresivo y que hacen ese tipo de cosas. El otro día me preguntaban de los Viuda Negra, justo ellos, por ejemplo, ellos hacen rock progresivo. Y se nota clarísimo porque justamente utilizan ese tipo de tiempos como raros, 5, impares. Nosotros, la mayoría de los seres humanos, siempre estamos como que pensando en tiempos de 4, en tiempos de 2, en tiempos de 6, como tiempos pares. Es como que es más fácil guiarnos con los tiempos pares. Pero obviamente pues eso no es toda la música que existe. De hecho, la música oriental, la música así hindú, ellos tienen unos marcajes pero totalmente así rayadísimos, súper impares, complejos, mixtos, en los que a veces hacen una parte en un compás de 5, otra parte en un compás de 7, luego en un compás de 4, luego en un compás de 3, luego en un compás de 5 otra vez, otro de 7 y así. Entonces, eso es como que complejo. Respecto a la cuestión de los marcajes, lo más importante entender es justamente dónde está ese acento, es decir, dónde está el tiempo fuerte, donde nuevamente descansa todo. Porque toda la música tiene uno de esos tiempos, o sea, toda la música, siempre hay algo. Ese usualmente es el momento donde o cambian los acordes, o el momento donde, por ejemplo, pega el bombo de la batería. Siempre es el tiempo fuerte, justamente es el tiempo 1, que es el momento en donde arranca nuevamente el ciclo del compás, el ciclo de lo que hemos determinado en donde se escribe la música. Entonces, esos acentos se pueden luego subdividir y ver de diferentes maneras, pero realmente esa es una cuestión que es como que mucho más compleja. El tempo en sí es solamente la velocidad a la que esto está hecho. Es decir, yo puedo hacer este mismo marcaje, que en este caso nuevamente es el marcaje de 4 tiempos, pero puedo hacerlo súper lento. Puedo hacerlo aquí. Entonces, tocando lo mismo que estaba tocando antes, ahora sería... Es justo la velocidad a la que tocamos. En este caso, ahorita el tempo que estoy trabajando es un tempo de 94 bits por minuto, a diferencia de antes que estaba en 150. Entonces, sí hay una diferencia y es bastante grande. Ahora, no quiere decir que yo no pueda tocar rapidísimo, a tener que tocar algo súper rápido en este tempo. Solamente que no es, digamos, al tiempo al que respira la canción, ¿sí? Pero yo puedo igual... Igual le puedo tocar algo súper rápido o algo súper lento en un tiempo rápido. O sea, realmente no es que es un indicador de la velocidad a la que tienes que tú ejecutar, pero sí es un indicador del tiempo al que toda la música va a estar moviéndose. Es como que el ritmo, la velocidad a la que va todo. A ver, leamos. Dice, hola, toco un solo de guitarra de Joe Satriani. Sí, algún día cuando me salga. No, mentira, es que Joe Satriani es demasiado capísimo, así, es una cosa
cosa genial. Así, sí, ya voy a sacar un solito de Joe Satriani para mostrarles. Es súper, súper difícil, súper rápido. El man es virtuosísimo, increíble. Yo en una ocasión tuve chance de estudiar un par de clases con Guitar Cuesta, que es este gran guitarrista ecuatoriano que existió acá. Él lastimosamente falleció, pero el man, él hacía mucha música de Joe Satriani, él siempre tocaba música de Joe Satriani, e incluso creo que tiene un tema dedicado a Joe Satriani que él lo compuso, una cosa fantástica. Gitar era uno de los guitarristas más virtuosos que yo conocí aquí, y bueno, pues yo tuve el chance de conocerle y de algún rato participar con él en un par de cosas. Aún sigo practicándole el solo de Esperanza, dice el Carlitos Jacome. Ya voy a hacer el video de los solos de la toquilla para que saquen. ¿Qué más? It's a Jam. Claro, justamente eso estaba hablando de Dream Theater. ¿Cómo influye la marca y el tipo de guitarra en la composición? En la composición no infiere ni influye en lo más mínimo el tipo de guitarra. Realmente no... O sea, el tipo de guitarra que tú tienes es como que sí, de alguna manera sí tienen timbres distintos. Si tú tienes una guitarra acústica, por ejemplo, la guitarra acústica suena totalmente diferente a la eléctrica. Entre las eléctricas existen modelos y modelos de guitarras que son full diferentes. Yo casi siempre toco con estas Les Paul, que son, es este modelo específico que tiene como que estos pickups y tienen un timbre muy característico y tienen una forma de sonar como que, digamos, muy ya reconocible. Pero en el momento de la composición no hay ninguna diferencia. O sea, en el momento de la composición lo único que varía es cómo tú te sientas el rato en que tú estás creando música. No tiene necesariamente que ver, no tiene una relación directa con el instrumento en sí. Yo puedo inventar con esta misma guitarra, puedo hacer una canción de jazz, como puedo hacer una canción de metal, como puedo hacer un pasillo, como puedo hacer, no sé, todo tipo de géneros musicales. No influye en la composición. Tal vez la limitación técnica que tú puedas tener sí puede influir en tu composición, en ese sentido sí, porque si obviamente tú tienes menos conocimiento técnico o menos destreza al rato de ejecutar, tal vez te vas a ver un poco más limitado a ver las cosas que tú puedes crear o puedes hacer, pero en realidad en sí el instrumento o la marca no afecta. Puede afectarte el rato en que ya estés grabando el tema. O sea, si por ejemplo se te ocurrió, a mí a veces se me ocurre con la guitarra acústica un tema de rock and roll, pero no lo voy a grabar con la guitarra acústica, sino que va a sonar más coherente si utilizo una guitarra eléctrica, que es con lo que normalmente se toca. Entonces en ese sentido sí, pero ya al rato como de grabar. Ay, Alvarito, ñaño querido, un abrazo gigante, ve, muchísimas gracias. Dice, ni voy a leer porque me abochorno. Genio, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo soy bajista, y dice Ederson, dice, así es, yo soy bajista y un día salió un riff en el bajo y después le puse letra. Es que la inspiración no tiene una receta específica. Y es lo que decía la vez pasada, cuando uno estudia composición musical, armonía y este tipo de cosas, no es para que puedas aprender a componer o aprender a hacer canciones, para nada, no, esa no es la forma. Tú puedes hacer canciones simplemente con tu gusto musical, agarras y tocas algo y así te ocurre. Y no estoy haciendo nada, solo estoy haciendo así. Y ya, y se me ocurre algo y voy cantándolo, y si es que es algo que me nace, que me funciona, pues ya, tengo una canción. El estudio de la armonía, de la composición musical, como yo les decía, es solamente para aprovechar esa idea, se me ocurre esa idea, y yo digo, ok, se me ocurrió esa idea, ¿qué hago con esa idea? Puedo hacer una canción de salsa con esa idea, puedo hacer una canción de, no sé, metal sinfónico con esa idea. Para eso te sirve aprender y estudiar armonía y composición, porque tú dices como, ¿qué rumbo le puedo dar a esa idea que se me ocurrió? Dice, el Collective está presente. Yeah, sí, ahí está, de Dave Tones, que dice, Dave, ¿cómo vas, mi brother? Ahí les mandé unas de lo que estábamos trabajando, y les mandé unas de las canciones, ahí para que estén oyendo. Los Prison Self y el Dave Tones, que es el cantante de los Prison Self, son una banda
magnífica con la que tengo el gusto yo de estar produciendo y trabajando ahora. Ya pronto vamos a tener, ya estamos terminando por fin el disco. Está quedando hermosísimo, es una fusión bacanísima de música. Es para los que les gusta el rock, para los que les gusta el metal, para los que les gusta el trap. Tienen que cacharles a los manes, son lo máximo. Es que síganles ahí. Ahí está el Dave Tones conectado de los Prison Cell. Son unos cracks los manes tocando su música. Y por ejemplo, esa es una cosa. Él es un gran compositor, el Dave. El man es genial, qué bestia. Yo con él pudimos componer un tema, un yarabí alternativo que hace una cosa rarísima que se llama Coming Home. Está en mi página de 46N1 del proyecto 46N1 para los que no lo cachen. Aquí mismo en Instagram pueden buscarlo. Se llama Proyecto 46N1. Es un proyecto en el que yo exploro un montón de cosas extrañas, de fusiones posibles con música tradicional. Y uno de los temas que hice con él fue justamente un yarabí. Ahí es donde está justamente la clara idea de qué es la inspiración versus el tecnicismo. Porque puede haber mucha gente que estudie en universidad, que estudie en el conservatorio, pero no necesariamente eso significa que vas a ser más creativo musicalmente. La parte creativa musical nace y es algo que va a estar en ti. Pero ahora como tú la cultives, y en el caso del Dave, que él sí es alguien que lo ha cultivado, su voz especialmente, eso hace que hagas maravillas con la inspiración que tengas. Entonces, si tienes un poquito de inspiración, le explotas. Y si tienes mucha inspiración, puedes hacer obras grandiosas, geniales, gracias a eso, ¿no? Veamos, otra preguntita. Creo que sí quedó claro lo de los tiempos y los tempos, ¿no es cierto? Más o menos. Si es que no quedó claro, igual siempre vamos a seguir hablando de estos temas porque hay mucho de qué hablar. Dice, ¿cómo metalizar un pasillo? Ok, qué buena pregunta. No sé cómo metalizar un pasillo. Yo no metalizo pasillos, yo daño las canciones. No, mentira, no. Lo que pasa es que tal vez se entiende como que uno metaliza un pasillo, como que hace eso, basado en el hecho de que yo toco obviamente guitarra con distorsión, que le cambio a lo que el pasillo normalmente está haciendo. Pero en realidad la música es música. La música no tiene como que barreras. Los géneros musicales y los estilos musicales son justamente lo que nosotros determinamos hasta aquí quiero llegar. Es decir, como que tú agarras un género musical, está determinado específicamente por las limitaciones que tú quieres darle a ese género musical. Es decir, la música es extensa, la música es infinita, pero el momento en que nosotros ponemos limitaciones y decimos como este tipo de acordes son los que voy a utilizar, este tipo de sonidos es el que voy a tener, entonces es cuando tú tienes un género musical. Porque la música es infinita y utiliza los mismos acordes, utiliza la misma música, se utiliza la misma armonía, utiliza la misma melodía, utiliza todo lo mismo. La diferencia está en hasta dónde quieres llegar tú en tu expresión musical. Y entonces ahí es cuando se determinan los límites de los géneros musicales. Entonces, los límites de los géneros musicales tradicionales del Ecuador, como los pasillos, son muy claramente definidos. Son tocados en guitarra acústica, con requinto, el tipo de escalas que se utilizan son escalas que en su mayoría son escalas armónicas. En pocas ocasiones utilizan también escalas pentatónicas, incluso hasta la escala de blues por ahí. El tipo de armonía son movimientos de acordes muy específicos que tienen resoluciones muy específicas. El rock, por su lado, también utiliza escalas que en algunas ocasiones pueden coincidir con las escalas de la música nacional. Utiliza acordes que en algunos de los casos pueden coincidir con los acordes que se utilizan en la música nacional. Entonces, lo que hago yo es tratar de buscar las coincidencias en eso. Y a veces me tomo ciertas libertades creativas en donde yo agarro y digo, bueno, ya, este tipo de acordes no son los acordes que se pondrían en la música nacional, pero pues probemos, y le voy poniendo. Entonces es un proceso que es bastante más delicado y complicado, y al final del día, en serio, sí depende un montón de la apertura, tanto del que compone, del que crea, del que hace la versión, como del oyente.
Porque hay mucha gente que no lo acepta, hay mucha gente que dice, no, loco, o sea, en serio, literalmente estás dañándome las canciones. Y la verdad es que uno lo hace no desde la perspectiva de como faltar el respeto a la música, sino más bien como de la perspectiva de tenemos que seguir caminando, no podemos quedarnos en el mismo sitio en donde estábamos hace 50, 60 años, sino que tenemos que seguir caminando y la música va a seguir caminando. Entonces, pues yo realmente tendríamos que hacer una exploración. Eso también sería una buena idea para un día, hacer un ejemplo, agarrar un pasillo y ponerme a trabajar con el pasillo y mostrarles las ideas conforme se me va ocurriendo y viendo cómo las voy haciendo, cómo voy haciendo los cambios, qué tipo de nuevos acordes pongo, qué tipo de nuevas melodías pongo y con eso más o menos como que tener un ejemplo de cómo metalizar un pasillo. Buena pregunta. Ok, dice... ¿Me podrían recomendar algo para memorizar pronto los modos griegos y escalas? Hijo, muy bien. Creo que hablamos un poco acerca de los modos griegos la vez pasada, ¿no es cierto? Estuvimos hablando un poco acerca de los modos. Y bueno, básicamente la cosa con los modos es cuando uno tiene una escala, la escala tiene, en las escalas naturales tienen 7 notas, como la escala de Do, que tiene Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Son. Esa es la escala de Do. Cuando yo la toco haciendo énfasis en el eje de Do, o sea, es decir, como que siempre resuelvo y siempre me muevo desde Do y hacia Do, estoy tocando uno de los posibles modos de la escala. Si es que yo hago la misma escala, pero la toco empezando en Re, o sea, si toco las mismas exactas notas, pero la toco empezando en Re y haciendo énfasis en el Re, he cambiado de modo. Eso es básicamente lo que un modo es. El modo es el modo en que tocas la escala. Esa es una forma en la que tú das énfasis a cierta sección de la escala. Entonces, si en este caso yo le doy más énfasis y cambia, aunque estoy tocando las mismas notas, aunque estoy tocando exactamente las mismas 7 notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, el hecho de que yo ponga más énfasis en una en específico, en una de esas 7, ya cambia la intención sonora, le hace sonar distinto, le hace cambiar, le hace sentirse de otra manera. Si hago lo mismo y por ejemplo empiezo en Mi, ¿cachan qué diferente suena? Totalmente distinto de en donde estoy haciendo el énfasis en Do. Y eso es todo lo que cambia con los modos. Realmente eso es lo más importante que hay que entender respecto a los modos. Si nosotros cambiamos el énfasis de dónde está el eje de la escala, estamos cambiando el modo. Existen 7 modos porque existen 7 notas en la escala natural. Entonces, si yo toco el modo en Do, ese es un modo, el modo en Re es otro, en Mi es otro, en Fa es otro, en Sol. Pero lo que lo hace complicado es que la escala de Do no es la única escala que existe. Si yo toco la escala de Mi, ya no estoy tocando las mismas notas de la escala de Do. Aquí estoy tocando, en este caso es Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi. Esas son las notas que estoy tocando. Esta es otra escala, utiliza otras notas. Pero puedo hacer los mismos modos. Puedo hacer el modo en el que me enfoco en la primera nota. Puedo hacer el modo en el que me enfoco en la segunda nota. O el modo en el que me enfoco en la tercera nota. Y generan más o menos las mismas sensaciones que generaron en la otra escala, solamente que ahora estoy en la escala de Do, en la escala de Mi. Dice consejo, cuando compongo después me doy cuenta que esas melodías ya existen en otros géneros. Sí, es muy frecuente cuando uno está componiendo música que uno encuentre cosas muy similares o que incluso sin darte cuenta
porque en tu memoria están almacenadas un montón de ideas musicales que ya has escuchado. Es muy frecuente que uno repite y a veces uno copia sin querer. Sí, o sea, no es que uno tenga la intención de voy a plagiarme tal canción, voy a robarme tal cosa, no. Pero ocurre que uno escucha música todo el tiempo y entonces eso está grabado dentro de uno y a veces uno está haciendo la melodía y simplemente para la melodía que se te ocurrió existía alguien más que ya la había hecho antes o que ya la habías escuchado en algún otro lado. Entonces sí, los géneros hacen una diferencia, porque si yo estoy tocando rock y se me ocurre una melodía que escuché en un tema de pop, aparentemente parecería que no debería suceder eso, pero puede suceder porque en tu cabeza, tú en la radio, de pronto un día estuviste escuchando y pues ahí se te quedó, ya nada, a veces pasa, a veces pasa. Traten de hacer nuevas ideas, no queda de otra. No queda de otra. Sí, eso sucede muy frecuentemente y toca simplemente volver a trabajar sobre la misma idea, tal vez cambiarle un poco el ritmo. Entonces, cuando cambias el ritmo es como que es difícil que la misma idea melódica calce porque ya está cambiando el ritmo. Entonces, sí, por ahí es más o menos por donde va. Ok, creo que por el día de hoy vamos a llegar hasta ahí. Vamos a continuar esto la próxima clase. Ya saben, no dejen de enviarme sus preguntas. Mientras más preguntas tengamos, siempre vamos a tener más temas que abordar. Todavía falta muchísimo, muchísimo que cubrir. Pero de todas maneras, por el momento me despido, les mando un abrazo y sigan escuchando mucha música y sigan estando en contacto con ustedes mismos al rato de crear. Lo más importante es tratar de que comuniquemos ideas y de que lo que comunicamos sea coherente con nosotros mismos. Es decir, que seamos auténticos en lo que nosotros estamos tratando de contar. Si somos auténticos, es muy probable que la música que hacemos nos acompañe. Entonces dice, en tu tema Hermoso Ser hay varios acordes chéveres. ¿Podrías explicarnos cómo fue el proceso de armar la armonía? Y ya, queda esa pregunta para la próxima. Espérate, le grabo. Ya, ok. Eso del Hermoso Ser le contesto a la próxima. Les mando un abrazo a todos, cuídense y ya nos estamos viendo el próximo martes.